Bueno, ahora sí, buenas tardes. A los que no había saludado, los saludo ahora. Agustina y Jeremías. No sé si los había saludado antes. A Buenas Leonardo. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y no te me Bien. acuerdo el nombre. A ver, ¿quién serás? ¿Lourdes? Sí, sí, sí. Lourdes, bueno, muy bien. Está bien. Entonces invoqué tu nombre. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo bien, sí. Excelente, por suerte. Bien, 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 genial, genial. Bueno, les pregunté a Leonardo hoy, les pregunto a los demás, ¿han podido ver la clase? ¿Cómo les fue con la clase? Entonces se pone un poquito más áspera, ¿no? ¿Cómo les fue? Y mucho más complejo, ya muy medio profundo ya. Pero sí, como te comenté, la verdad que no sé si la he medio cansado o qué, pero no me quedo mucho. Bueno, ahora lo vamos a repasar todo. ¿Cómo les fue a los demás? Por el ¿Todo bien? momento, bien. Perdón. Bien. No, habla si querés. Jeremías me dice que bien. Lourdes, ¿cómo te fue a vos? Bien, o sea, llegué hasta la capa 3 y hice resumen, todo, pero como que no lo termino de entender del todo. Como que Perfecto. comprendo la idea, pero hasta ahí nomás. Muy bien. Sí, hay cuestiones que son muy técnicas. Las vamos a tratar de revisar despacito hoy. Agustina, ¿cómo te fue a vos con la clase? ¿Podés hablar, Agustina, o escribir? Me vendría bien saber cómo te ha ido. Bueno, mientras ella contesta, vamos a comenzar entonces. No saben nada de los demás, ¿no? Acá hay 2 o 3 chicos más que no están hoy con nosotros. No, no te escucho, Agustina. No sé los demás. ¿Lo escuchan, Agustina, los demás? No, Agus, tampoco. Quizás el auricular, si tenés puesto uno. Aparte Porque tenés... apareces como en internet. Tenés buena conexión. Sí, está con el micrófono puesto. Tenés el micrófono como deshabilitado, ¿sí? Fíjate que abajo a la izquierda tenés en el panel para habilitar el micrófono. O es eso, o no te está reconociendo el micrófono la máquina. Bueno, si podés escribir ahí en el chat, y contame si pudiste ver la clase y si entendiste, ¿sí? Hoy vamos a hacer un repaso. Igual, o sea, no espero que entiendan todo perfecto, ¿sí? Lo técnico, ya les digo, no es el objetivo de acá darles una clase de redes a nivel de ingeniería. Bueno, me decís que sí pudiste ver la clase, bueno, eso es bueno. Si llegaste a entender, hoy vamos a profundizar justamente eso, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos empezado, ya veníamos hablando la clase pasada, de cómo se resuelve el problema de la comunicación de datos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la comunicación de datos tiene 3 objetivos? ¿Sí? Que esos 3 objetivos eran la comunicación humana, la sinergia y la sincronización de datos, ¿sí? Que lo explicamos la vez pasada. Que de esos 3, comunicación humana fue el último, ¿sí? Que apareció mucho después cuando evolucionó la parte de vínculos digitales a larga distancia. Bien, acá Agustina, los últimos niveles se le complicaron. Bueno, está bien, porque ahora los vamos a repasar. Igual los niveles de abajo creo que incluso seguimos hablando en la siguiente clase también. 2 niveles de arriba, perdón. Bueno, habíamos hablado de eso, habíamos hablado de que la comunicación de datos es un problema que tiene una amplitud abstraccional alta, ¿sí? Entonces, la solución que se suele aplicar es una arquitectura de software que se adapta a ese tipo de problemas, a problemas que tienen mucha amplitud abstraccional, que básicamente consiste en dividir el problema en módulos o capas, dividirlo en partes, ¿sí? Cada parte se llama capa, justamente, y el criterio de división es justamente por nivel de abstracción. Cosas más concretas van abajo, cosas más abstractas van arriba. ¿Qué quiere decir eso? Abajo se resuelven problemas más cercanos al mundo físico, ¿sí? Más cercanos a lo que se puede tocar y lo que se puede ver.
Ahí abajo hay problemas de electricidad, problemas de radio, problemas, ¿sí?, que tienen que ver con lo físico. Mientras que toda la lógica y todo el software se va yendo hacia los módulos de arriba, ¿sí? En los módulos de arriba tenemos construcciones completamente abstractas que se basan en la utilización de los servicios de los módulos de abajo. Bueno, la vez pasada vimos cómo se comunican dos soluciones de software, digamos, de hardware y software que están en dos máquinas, ¿sí?, utilizando el enlace que es responsabilidad de la capa de más abajo, ¿sí?, el enlace físico, digamos, que puede ser una señal de radio, puede ser un cable, ¿sí? Eso es responsabilidad de la capa de abajo. Mientras que las capas de arriba utilizan las capas de abajo, los servicios de la capa de abajo para comunicarse entre ellas, ¿sí? O sea que la capa 2 habla virtualmente con la capa 2 de la máquina, de la otra máquina, pero en realidad en la práctica utiliza los servicios de la capa 1. Le pide, vamos a decir, a la capa 1 que le comunique un dato, ¿sí?, al otro lado. Entonces la capa 1 se comunica con la capa 1 del otro lado y la capa 1 del otro lado es la que le entrega el dato a la capa 2, ¿sí? Y eso sucesivamente a medida que vamos subiendo de capa. Entonces, los dos aspectos importantes acá son el aspecto de la comunicación entre dos capas que están en la misma máquina. A eso se le suele llamar API o Application Interface o interfaz de aplicación en castellano, ¿sí?, que es una serie de instrucciones o de básicamente de requisitos que una capa pide para poderle prestar servicio a otra. O sea, la capa 2 documenta cómo se debe usar para que la capa 3 se pueda conectar a ella, ¿sí? Y así sucesivamente todas las demás. O sea, el API la implementa, vamos a decir, la capa 2 para que la use la capa 3. A su vez, la capa 3 implementa un API para que la utilice la capa 4 y así sucesivamente, ¿sí? Por otro lado, esta conversación que tienen las dos capas, ¿sí?, que solamente las dos capas del mismo nivel en las dos máquinas distintas, es lo que se llama protocolo, ¿sí?, que es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para entenderse, para comunicarse y transferir información. Los protocolos también tienen distintos niveles de abstracción como las capas. O sea, un protocolo de capa 1 tiene que ver con elegir tensiones eléctricas, elegir frecuencias para comunicarse, elegir velocidades, ¿sí? Un protocolo de un nivel más alto ya está negociando, no sé, por ejemplo, en qué idioma va a ir un texto, ¿sí?, o qué tipo de información va a transportar un texto, ¿está bien? Si es una foto, si es un archivo de sonido, ¿no? Entonces, los protocolos de más arriba negocian cosas más abstractas y los protocolos de más abajo negocian cosas más concretas, ¿sí? Y la clase pasada ya habíamos visto y repasado, ¿sí?, los niveles 1 y 2. O sea, nos enfocamos mucho en el nivel 1 y 2. Y hoy vamos a hablar más del nivel 3, ¿sí? En el nivel 1 habíamos dicho que se resolvían los problemas físicos. O sea, básicamente se elige qué medio vamos a utilizar para transmitir, qué velocidad vamos a usar para transmitir, qué topología vamos a usar para transmitir, ¿sí? O sea, cómo vamos a conectar las máquinas entre sí, si el medio físico lo permite, conectar varias máquinas todas al mismo medio físico y de qué forma. Podría ser en forma de estrella, podría ser en forma de anillo, podría ser todos colgados del mismo medio, tipo bus, ¿sí? Hay varias topologías diferentes que se pueden utilizar y eso se elige en la capa 1. En la capa 2, el objetivo que teníamos era lograr que, a pesar de que podría haber muchas máquinas conectadas en el mismo medio físico, dos máquinas cualquiera se entiendan entre sí, ¿sí? Dos máquinas cualquiera puedan comunicarse como si estuvieran ellas solas, sin interferirse con las demás máquinas, ¿sí?, que están en la misma red. Ese es el objetivo del nivel 2. Para lograr ese objetivo se hacen dos cosas importantes. La primera es ponerle un identificador, ponerle, vamos a decir, un nombre o un número a cada máquina, ¿sí? De manera tal que cada máquina sepa cómo se llama y cómo puede llamar a otra máquina. De esa forma es fácil decir. La máquina número 1 tiene un mensaje para la máquina número 2, ¿sí? Entonces se transmite esa información antes de pasar el mensaje. Se pone desde la máquina 1 hacia la máquina 2 y atrás va el mensaje, ¿sí? Eso se llama identificación y es importante.
Si no tenemos identificadas las máquinas, no podemos lograr que dos se comuniquen entre sí distinguiéndose de las demás, ¿sí? La otra cosa importante que se hace es buscar la forma de repartir, vamos a decir, el medio físico para que una máquina no lo ocupe todo el tiempo y no deje comunicarse a las demás. Sobre todo si ese medio físico es medio dúplex, ¿sí? Y cuando una está hablando, las demás tienen que escuchar y no tienen alternativa, ¿sí? Entonces, cuando pasan esas cosas, es muy importante tener un mecanismo que permita de manera justa lograr que todas las máquinas puedan comunicarse sin interferirse. Entonces, ahí es donde entra en juego, ¿sí? Un protocolo de administración de acceso al medio, se llama, ¿sí? Que lo que hace es eso. La técnica más común que hay para eso es partir la información en pedacitos. O sea, las máquinas pueden transmitir la información de a pedacitos. Esos pedacitos se suelen llamar marcos o paquetes, ¿sí? O sea, la información se divide en paquetes. Esos paquetes suelen tener un tamaño mínimo y un tamaño máximo. O sea, no pueden ser más chicos de un determinado valor, no pueden contener menos de, por ejemplo, 64 caracteres y no pueden contener más de 1500, por ejemplo. Esos son los límites. Si yo quiero transmitir algo que tiene menos de 64 caracteres, tengo que completar el paquete para llegar a los 64 caracteres. Lo completo con ceros, con cualquier cosa, con algo para llegar hasta los 64 caracteres. Y si yo tengo que transmitir algo muy grande que no entra en un solo paquete, tengo que partir la información en pedacitos y transmitir cada pedacito por vez. Transmito un paquete, después otro, después otro, después otro. De esa manera se consigue, primero, es más fácil si algún paquete llega a ser transmitido con error que la otra máquina se dé cuenta y pueda avisar para que se retransmita, ¿sí? Segundo, al estar obligadas a parar de transmitir después de un paquete, le dan espacio a otra para que eventualmente si tiene que transmitirlo pueda hacer, ¿sí? Por eso se parten paquetes la información. Y finalmente, si el medio físico es medio dúplex, ¿sí? Hay que, digamos, tener un protocolo para saber quién puede hablar en qué momento, ¿sí? Bueno, creo que la clase pasada estudiamos Ethernet. Ethernet es una implementación, OSI es un modelo de referencia. Ethernet es una implementación. ¿Qué implementa Ethernet? Implementa los dos primeros niveles del modelo OSI. Entonces, lo que habíamos dicho nosotros de eso es que utiliza un número de 48 bits para identificar las máquinas, que se llama dirección MAC, ¿sí? Que parte la información en paquetes entre 64 y 1500 bytes, ¿sí? Y que cada paquete sale con un encabezado que dice cuál es la máquina de origen y cuál es la máquina de destino. Después de eso sale la información atrás. Que cada máquina, antes de empezar a transmitir, se fija que no esté transmitiendo otra antes, ¿sí? Porque si es el caso, si ya está transmitiendo otra antes, se espera a que la otra termine. Piensen que si llegan a transmitir las dos al mismo tiempo, se ¿sí? Se chocan entre sí, se interfieren y nadie recibe nada. Entonces, evitan la colisión, evitan que dos hablen a la vez, ¿tá? Como existe una franja de tiempo muy pequeñita en la cual dos máquinas podrían empezar a transmitir al mismo tiempo, les pasa a los humanos, también les pasa a las máquinas, hay un pequeño tiempo muy chiquitito en el cual uno empieza a transmitir y el otro todavía no se dio cuenta, ¿sí? Entonces puede pasar que dos al mismo tiempo transmitan en ese momento y eso produce una interferencia. Y si se interfieren, lo que hacen las dos máquinas que se interfirieron es cortar la transmisión, esperar un tiempo al azar y volver a transmitir, ¿sí? Eso es lo que hace Ethernet. Y es un protocolo sencillo que funciona bien en redes locales, en redes chiquitas, locales, ¿sí? Donde en general las máquinas transmiten mucha información toda junta y después no transmiten nada, ¿sí? Distinto, por ejemplo, de una red interurbana donde la información es más constante, o sea, está todo el tiempo transmitiéndose. Y ahí no conviene tanto una estrategia como esta. Y se utilizan otras, ¿sí? Y así llegamos a la capa 3. En la capa 3, ¿sí? Habíamos hablado la otra vez de que el tema era que si se hace muy grande, por ejemplo, una red de Ethernet y ya hay demasiadas máquinas colgadas de ese cable, ¿sí? Hay un momento en el cual es inevitable que se empiecen a interferir tanto que se vuelva difícil la comunicación,
¿Ah? Llega un momento en que es inmanejable. Entonces no pueden crecer infinitamente. No se puede hacer infinitamente grande una red Ethernet. Tiene un límite. Cuanto más grande se hace, más pesada se pone. Entonces, para resolver ese problema aparece el nivel 3. El nivel 3 dice que podemos dividir la red, podemos poner la red dividida en muchas partes más pequeñas. O sea, que la red no sea una sola red enorme, sino que sean muchas redes chiquitas. ¿Y cómo unimos las redes? Bueno, ponemos una máquina en el medio, ¿sí? Le ponemos 2 placas de red y la conectamos a 2 redes. Entonces, esa máquina puede recibir información de las 2 redes y puede transmitir información en las 2 redes. Mediante un software especial, ¿sí? Que es el software de capa 3, justamente, nosotros le podemos enseñar a esa máquina a retransmitir información de una red a la otra. O sea, tomar un paquete de una red y transmitirlo por la otra, cuando eso conviene, cuando eso vale la pena. ¿Ah? Entonces, ahí es donde aparece el objetivo de la capa 3. La capa 3 tiene como objetivo lograr que 2 máquinas cualquiera se comuniquen entre sí como si estuvieran conectadas directamente. Pero en realidad esas 2 máquinas podrían no estar en la misma red física, o sea, ni siquiera podrían tener, hasta podrían estar en 2 lugares donde no tienen un cable que las conecte, no hay ningún medio físico para llegar directamente, sino que la única manera de llegar es pasando de una red a la otra. O sea, tiene que haber esta máquina en el medio capacitada para recibir los paquetes de un lugar y transmitirlos a la otra. Confírmenme si se entiende hasta acá lo que vamos hablando. ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien hasta ahora, Hugo. Va quedando más claro. Perfecto, muy bien. Porque primero hay que entender eso. O sea, primero hay que entenderlo desde lo funcional. Sí, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en el nivel 3? Bueno, estamos tratando de lograr que yo tengo 2 máquinas conectadas en 2 redes diferentes, ¿sí? Están unidas a través de una máquina que tiene una placa de red en cada máquina, en cada red, ¿sí? Con lo cual esa máquina tiene la capacidad de recibir por una placa y transmitir por la otra. ¿Está bien? Bueno, esa máquina que tiene esa capacidad es la que se le suele llamar gateway, ¿sí? Gateway. ¿Ah? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el dibujito, ¿sí? Yo tengo una red que puede tener muchas máquinas, capaz que tiene 20 máquinas, ¿sí? Tengo la red 2 que tiene otras 20 máquinas y tengo la red 3 que tiene otras 20 máquinas más. ¿Sí? O sea que en total hay 60 máquinas. Las máquinas de la red 3 pueden hablar entre ellas sin ningún problema porque utilizan Ethernet en el nivel 2, que ya veníamos hablando la clase pasada. Entonces, con eso ya pueden comunicarse entre ellas sin ningún problema. Lo mismo pasa con las máquinas de la red 2 y con las máquinas de la red 1. Pueden hablar entre ellas sin problema porque tienen el nivel 2 y están conectadas por el mismo medio físico. Entonces, no tienen problema. ¿Ah? El problema empieza a aparecer cuando, por ejemplo, una máquina de la red 3 quiere hablar con una máquina de la red 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si una máquina de la red 3 le quiere transmitir un paquete a una máquina de la red 1? Si eso ocurre, obviamente, si lo quiere transmitir directamente por nivel 2, no llega. Porque suponiendo que la máquina de la red 3 supiera el identificador de la red 2, por más que pregunte en el cable, por más que diga voy a enviar un paquete dirigido a la máquina X de la red 1, ¿sí? No la va a escuchar, ¿tá? Porque no están en el mismo cable, entonces no se escuchan entre ellas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la máquina de la red 3? Le tiene que transferir la información a el gateway 1 que está en este dibujo, ¿sí? Entonces, tiene que pasarle el paquete al gateway 1. El gateway 1 lo recibe y el gateway 1 lo transmite ahora por la red 1. Entonces, el paquete va a llegar a la red 1. Cuando la máquina que está en la red 1 conteste, va a pasar lo mismo. Si transmitiera directamente el paquete a la máquina que está en la red 3, no llegaría nunca. Pero se lo transmite al gateway y el gateway después lo retransmite hacia la red 3. Entonces, el paquete viaja a través del gateway 1 que lo recibe por un lado y lo transmite por el otro. ¿Sí? Puede pensarse como un pasamanos el gateway, ¿sí? O sea, recibe por una puerta y envía por la otra. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Lo conceptual se entiende bien? Sí, se entiende.
Perfecto, muy bien. ¿Todos entienden? Sí. Bien, genial. Entonces, ahora planteamos un caso un poquito más difícil. ¿Qué pasa si una máquina que está en la red 3 quiere hablar con una máquina que está en la red 2? ¿Ah? Fíjense que no hay conexión directa entre las redes 3 y 2. Lo que tiene que hacer la máquina que está en la red 3 es pasarle el mensaje al gateway 1. El gateway 1 se va a comunicar con el gateway 2 a través de la red 1 y el gateway 2 le va a pasar el mensaje a la máquina de la red 2. La respuesta tiene que viajar hacia el otro lado, o sea, es transmitida de la máquina en la red 2 hacia el gateway 2 a través de la red 2. El gateway 2 le pasa el paquete a la máquina que está en el gateway 1, ¿sí? Utilizando la red 1 para transmitirla, ¿sí? Y el gateway 1 lo retransmite a la máquina que está en la red 3. Entonces, de esa manera, dos máquinas que están en dos redes que ni siquiera tienen un gateway conectándolas entre ellas, también pueden comunicarse. ¿Se entiende, no es cierto? Llegamos a un punto donde si existe algún camino para llegar desde un lugar hasta el otro, ¿sí? Los gateways lo van a encontrar y van a hacer llegar el paquete desde el origen hasta el destino. Bien, ¿se entiende? Consulta, Hugo. Una vez ya hayan encontrado cómo llegar, ¿ya se aprenden eso y queda guardado en la memoria? Esa pregunta es muy buena, Leonardo. Y yo te digo una cosa, hay distintas formas de planificar eso. La más sencilla es que un ser humano las programa, ¿sí? O sea, en las redes, por ejemplo, pequeñas o en las redes locales, cuando uno tiene varias subredes, uno directamente programa los gateways, ¿sí? Programa lo que se llaman las tablas de rutas. En los gateways la programa el ser humano, ¿sí? Dice, toda máquina, ahora en un ratito hacemos un ejemplo, ¿sí? El gateway 1 sabe que si tiene que transmitir un paquete a una máquina de la red 1, lo puede hacer por la puerta de la izquierda, ¿sí? Si tiene que transmitir un paquete a una máquina que está en la red 3, lo tiene que hacer por la puerta de la derecha, ¿sí? De puerta, entiéndase, placa de red o placa de comunicación, ¿sí? Interfaz de comunicación, ¿sí? También sabe que existe un gateway 2 que sabe dónde está la red 2. Entonces, si recibiera un paquete cuyo destino es la red 2, se lo tiene que transferir al gateway 2. Son reglas que se programan en los gateways, manualmente. ¿Ah? Entonces, programadas manualmente por un ser humano, si están todos los caminos bien programados, la red se comunica bien. En redes grandes, donde puede haber redundancia, donde puede haber varios caminos distintos para llegar de un lugar a otro, en redes que son de muchas administraciones, en mismo la Internet. La Internet está armada así, son muchísimas redes conectadas por muchísimos gateways, ¿sí? Infinitos gateways. ¿Ah? Infinitos no, pero muchos sí. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, los gateways utilizan un software que ya trabaja en una capa mucho más arriba de la capa 3, están en la capa 7 ya esos software, ¿sí? Se comunican entre los gateways, o sea, se ubican, se comunican y se intercambian información de qué sabe cada uno, cómo llegar a dónde. Entonces, automáticamente se aprenden caminos, ¿sí? Eso ocurre, por ejemplo, en Internet o en una red grande, ¿sí? Ya existe ese tipo de software que conecta y que conecta a los gateways entre sí y que les va enseñando cómo comunicarse. En una red chiquita, en la red de nuestra casa, por ejemplo, lo más probable es que esté configurado manualmente, ¿sí? Entonces, no se necesita un software que se aprenda un camino, sino que directamente el camino se lo damos nosotros y ya está. ¿Se entiende, no es cierto? Buenísimo, Hugo. Un millón de gracias. Bien, muy bien. Entonces, volvamos a la idea. Supongamos que las rutas ya están programadas, ya sea porque las programó un ser humano, ya sea porque fueron aprendidas por un software de una capa más alta. ¿Está bien? El protocolo de nivel 3, nosotros partimos suponiendo que las rutas ya están hechas, ¿sí? Ya están hechas. Entonces, como las rutas ya están hechas, lo que tenemos que hacer es que los gateways realmente redirijan la información hacia donde la tienen que dirigir. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Entonces, el ejemplo que vamos a estudiar es el ejemplo del protocolo de Internet, ¿sí? El IP, protocolo IP, Internet Protocol,
¿sí? Que es un protocolo de capa 3, que es el utilizado en Internet. ¿Ya? En realidad, hay dos versiones activas del protocolo IP, la versión 4 y la versión 6. ¿Sí? La versión 4 fue el primer protocolo que se creó, el IPv4, ¿está bien? Y el IPv6 se creó después. Vamos a hablar de eso. Creo que ya lo mencioné en la clase, pero bueno, lo vamos a renombrar ahora, ¿sí? Tengo una consulta. Decime. El IP, a ver, lo que yo entendí es un software que no solo comunica entre dos máquinas de la misma red, sino que de redes mucho más allá, sería. Sí, Es lo que entendí. ¿Sería eso? exactamente. Siempre que exista un camino, imagínate que son muchas redes, ¿sí? Y que existen algunas máquinas que tienen más de una placa de red y están enchufadas a más de una red. Pueden estar enchufadas a 2 redes o a 3 redes, ¿está bien? Y esas máquinas necesitan, de alguna manera, hacer llegar un paquete, ¿sí? De una red a la otra. ¿Está bien? Entonces, Sí. el software de capa 3, digamos, en los gateway hace ese trabajo, justamente. O sea, a partir de las tablas de rutas que están programadas, a partir de un conocimiento que le da un ser humano o que le da otro software de un nivel más alto, ¿sí? El gateway tiene información para saber por dónde tiene que transmitir cada paquete para llegar a su destino. ¿Está bien? Lo que hace el protocolo de nivel 3 es implementar eso, o sea, implementar efectivamente que se haga esa transmisión. ¿Ah? Ese es el objetivo. Buenísimo, Entonces, gracias a vos. claro, si está bien implementado, entonces eso es lo que se logra. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que así se puede construir una red inmensa. De hecho, toda la Internet está hecha así. Y en general, no hace falta saltar más de 15 o 20 gateways para llegar a cualquier lugar del mundo. ¿Sí? O sea, saltando entre 15 y 20 gateways yo puedo llegar a cualquier punta del planeta. No importa lo lejos que esté. ¿Sí? O sea, que imagínense que un paquete que yo transmito, yo por ejemplo ahora estoy transmitiendo. Mi máquina, ¿qué hace? Mi máquina digitaliza mi voz, digitaliza mi imagen, digitaliza lo que yo estoy poniendo en la pantalla. ¿Está bien? Lo convierte en paquetes y lo transmite, ¿sí? Por Wi-Fi hasta el módem que está acá en mi casa. Ese módem que está en mi casa, en realidad ese aparatito que le llamamos módem, ¿sí? En realidad es un aparato bastante complejo que hace muchas cosas, ¿sí? La vez pasada habíamos hablado de switches y de hubs, ¿sí? Ese módem, además de tener manejo del nivel 1, puede recibir Ethernet y puede transmitir por cable coaxil, que es otra tecnología, ¿sí? Maneja el nivel 2, tiene un switch adentro que conecta varias redes, conecta la red cableada de mi casa con la red Wi-Fi de mi casa, con la red del proveedor de Internet, ¿sí? Y a su vez es un router. O sea, es un gateway especializado en gateway. Es una máquina que está especializada en hacer encaminamiento, o sea, en pasar rutas. Cuando un gateway es exclusivamente para eso, se le suele llamar router, ¿sí? Un router es lo mismo que un gateway, pero se le dice router cuando es especialmente para eso. Si yo agarro mi computadora, por ejemplo, y aprovecho las 2 placas de red que tiene para armar un gateway, ahí le llamo gateway, ¿sí? Pero si yo tengo un aparatito que está hecho exclusivamente para hacer ese trabajo, entonces se le suele llamar router. ¿Ah? Entonces el módem de mi casa es módem, es switch, es router y es punto de acceso Wi-Fi. Todas esas cosas hace. Seguramente que tienen ustedes en su casa también. ¿Ah? Entonces ahí se inicia el paquete que se genera en mi máquina, inicia su viaje, ¿sí? El módem, el router que tengo yo acá en la entrada de casa, lo transmite a algún otro router que está en el proveedor de Internet, que a su vez se lo va a transmitir a otro router y a otro y a otro y a otro, siguiendo rutas que alguien o algo programó, de forma tal que eso termine en el módem de la casa de ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces después, en realidad el paquete va de mi casa al servidor y del servidor después sale otro a la casa de ustedes. ¿Está bien? Cuando llega a la casa de ustedes, llega al destino final, a la máquina de ustedes, y ahí la máquina de ustedes lo reproduce. Todo eso se produce a una velocidad muy alta, por eso ustedes me escuchan prácticamente en tiempo real, con una pequeña demora, pero nada más, ¿sí? Porque va rapidísimo, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá? Voy a tomar un poquito de mate porque se me seca la garganta. Cuéntenme si se va entendiendo bien. Por mi parte, mejor. Estaba bastante perdida esta última parte. Bueno,
Porque primero hay que entender lo conceptual. ¿Sí? Si entendimos bien lo conceptual, después entender lo técnico es un poquito más fácil. ¿Sí? Bien, gracias Agustina, que me dice que se entiende bien por el chat. Primero hay que entender esto conceptual. O sea, que imagínense lo que está pasando. Una máquina emite un paquete que va dirigido a otra máquina que puede estar en la misma red, pero podría estar en otra red muy lejos. ¿Sí? Entonces, en vez de transmitírsela directamente, se la transmite a un gateway. Y ese gateway, siguiendo tablas de ruta, se lo pasa a otro, y ese a otro, y ese a otro, y así el paquete va cruzando redes hasta llegar a la red donde está la máquina del destino. Cuando un gateway que está en esa máquina del destino recibe el paquete, ¿sí? Un gateway que está en la misma red que la máquina del destino recibe el paquete, después se lo transmite directamente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que hace conceptualmente el IP. ¿Sí? Y por eso también el identificador IP, o sea, la dirección IP, tiene que ser un número único en toda la red de redes. O sea, no debería haber dos máquinas en toda la red de redes con la misma IP. ¿Sí? Porque no se podría distinguir a cuál de las dos nos estamos refiriendo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y ahí es donde se complica un poquito el IPv4, porque el IPv4, ¿sí?, propone un número de 32 bits. ¿Sí? Y un número de 32 bits son 4.000 millones de combinaciones, que aún si fuera utilizado de manera muy, muy, muy eficiente, no alcanza para todo el mundo. ¿Sí? O sea, 4.000 millones de máquinas para todo el planeta no alcanza. ¿Sí? Por más que se pudiera usar perfectamente, cosa que no se puede. ¿Sí? Pero aunque se pudiera, no alcanzaría. ¿Sí? Eso se supo. El IP era una prueba de concepto. Después funcionó bien y cuando se quisieron acordar estaba todo el planeta colgado de esto. Y hubo un problema. Y si no se hubiese podido salvar, nos habríamos quedado sin internet a fines de los 90. ¿Sí? O a mediados de los 90 ya no habría más internet porque no habría más lugar. No hay suficientes IPs para todos. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? De eso vamos a hablar en un rato. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Se entiende? Hugo, muy bien hasta ahora. Gracias. Bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona este tema de la dirección IP. Ahora sí nos metemos en algo un poquito más técnico. ¿Sí? ¿Está bien? Para eso los voy a tener que remitir a ciencia. ¿Se acuerdan cuando convertíamos números de decimal a binario y de binario a decimal? ¿Sí? Lo hicimos en la primera unidad de ciencias. Sí, lo primero que vimos fue. Sí. Con la técnica de las divisiones sucesivas podíamos convertir un número de decimal a binario, ¿sí? Y usando la ecuación del sistema de numeración podíamos convertir un número de binario a decimal. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ocurre? Un número de 32 bits, ¿sí?, es un número que si lo pasamos directamente de binario a decimal, nos queda un número largo y difícil de aprender. Entonces, por convención, en vez de leerlo como un único número grande, se lo parte en 4 pedazos y se leen 4 números más chiquitos. ¿Ah? Esta técnica se utiliza para que sea más fácil para aprender a un ser humano, ¿sí?, y sea más eficiente, ¿sí?, a la hora de recordarlo y todo. ¿Ah? Entonces, en vez de leer un número de 32 bits, partimos el número en 4 pedazos de 8 bits cada uno, y convertimos cada uno de esos números por separado a decimal. ¿Sí? Entonces, así se forma la dirección IP. Nosotros lo leemos como 4 numeritos de 8 bits cada uno. 8 quiere decir que está en 8 bits quiere decir que está entre 0 y 255. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con 8 bits, ¿hasta dónde podemos contar? Desde 0 hasta 2 a la 8 menos 1. 2 a la 8 es 256. Entonces, los 4 numeritos de la dirección IP son números que están entre 0 y 255 cada uno. ¿Tá? Entonces, a una computadora que no es gateway, a una computadora cualquiera como la mía o la de ustedes, que simplemente lo que quiere es conectarse a la red y nada más, ¿sí?, lo que hay que asignarle es una dirección IP, ¿está bien?, que esté dentro de la red. Es una dirección IP que corresponda a la red donde ustedes están. ¿Sí?
Después hay que asignar lo que se llama la máscara de su red, ¿sí? La máscara de su red, que es un número que dice, también es de 32 bits, y que indica, mediante bits, cuál es la parte del número de la dirección IP que representa a la red y cuál es la parte del número que representa a la máquina, ¿sí? ¿Esto por qué es así? Porque hay redes grandes y redes chiquitas. Entonces, para distribuir eficientemente la dirección IP, se necesita no estar fijo, ¿sí? Fíjense que en la dirección IP tienen que viajar los dos datos. Tiene que viajar en qué máquina, en qué red estoy y quién soy, las dos cosas. ¿Ah? Entonces, uno podría pensar, bueno, un pedazo de la dirección es la red donde yo estoy y otro pedazo de la dirección es la máquina en la que yo estoy. ¿Ah? Y eso es así en general. Los bits de la izquierda indican en qué red estoy y los bits de la derecha indican en qué máquina estoy. Pero el punto de corte no está fijo, ¿sí? El punto de corte puede cambiar en función de si yo estoy en una red grande o en una red pequeña. Y para eso viene la máscara de su red. La máscara de su red es el dato que divide los bits que son de la red de los bits que son de la máquina. ¿Está bien? ¿Cómo funciona la máscara? La máscara son un montón de unos seguido de un montón de ceros. ¿Ah? O bien, son todos, en un caso extremo, son todos ceros o todos unos. Pero lo normal es que sea una cierta cantidad de unos seguido de una cierta cantidad de ceros. ¿Sí? Con eso, lo que estamos haciendo es decir, en qué parte de la dirección IP está la red y en qué parte de la dirección de red está la máquina. ¿Ah? Fíjense, si ustedes convierten a binario este número que está acá, 255 son 8 bits puestos todos en 1. Entonces acá tenemos en total 24 bits puestos en 1, ¿sí? Y 8 bits puestos en 0. ¿Se entiende esto, no es cierto? A ver si me vienen siguiendo bien. Confírmenme que se entiende bien lo que digo. Por mi parte, Hugo, sí. Bien, ¿y los demás cómo vienen? ¿No se perdieron con los 1 y los 0? Por el momento vamos bien. Bien. Si se pierden me dicen porque lo hacemos más despacito. El 255 son 8 unos. El 255K son otros 8 unos más. Este 255 son otros 8 unos más y este último 0 son 8 ceros. Entonces lo que tenemos son 24 bits puestos en 1 y 8 bits puestos en 0. Esta máscara lo que quiere decir es que esta máquina, ¿sí?, está en una red cuyo identificador tiene 24 bits. Los 24 bits de la izquierda de la dirección IP son los indicadores de la red, ¿sí? Y los 8 bits de la derecha son los indicadores de la máquina. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes. Esta máquina que tiene una IP 192.168.1.10 está en la red 192.168.1. ¿Sí? Normalmente atrás, en los 8 bits que corresponderían a la máquina, se pone un 0. Y entonces eso se dice que es la red. La red es 192.168.1.0. ¿Sí? Y la máquina es la máquina número 10. ¿Sí? Porque estos tres pertenecen a la red. Entonces, la máquina es la 10. Esta es la máquina número 10 de la red 192.168.1.0. ¿Ah? Eso se lee de combinar la máscara con la dirección IP. ¿Está bien? Finalmente, si yo quiero que mi máquina se vaya más allá de la red donde está conectada, le tengo que indicar quién es el gateway. ¿Cuál es la máquina que la va a comunicar con el resto del mundo? ¿Sí? Y eso es lo que se llama el gateway. El gateway es la dirección IP de otra máquina, de la máquina que se va a encargar de transmitir los paquetes más allá de mi red. ¿Sí? Es obligatorio que el gateway esté en la misma red, porque si yo no me puedo comunicar con el gateway, no puedo transmitir nada, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes que el gateway es la máquina cuya IP es 192.168.1.1. Es la primera máquina de la red 192.168.1.0, ¿sí? Y es la que sabe cómo comunicarse con el resto del mundo. En este caso, este sería el modem router de Internet que tenemos en casa, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá?
O sea que la primera dirección IP de la red sería el gateway. En realidad se configura. ¿Sí? Yo Ah, cuando bien. configuro la máquina le digo quién es el gateway. Y Es la muy máscara común. sería de la red, por ejemplo, 255, 255 y 255, la número cero. La máscara, no, la máscara lo que hace es decirme cuáles son los bits que están diciendo cuál es mi red y cuáles son los bits que están diciendo cuál es mi máquina. Esta máscara, que se llama máscara C, de letra C, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Y es para una red pequeña, ¿sí? Fíjense que, ¿cuántas máquinas entran acá? ¿Sí? Tenemos 8 bits nada más para nombrar la máquina, con lo cual tenemos 256 combinaciones, ¿sí? Y 2 de esas no se pueden usar, que son la primera y la última, con lo cual nos quedan 254 máquinas. ¿Tá? O sea, es una red pequeña que solamente soporta hasta 254 máquinas. ¿Sí? Si mi red fuera más grande que eso, yo ya no puedo usar la máscara C. Tendría que usar, por ejemplo, una máscara B que tiene 255, 255, 00. En ese caso, la red es muchísimo más grande. ¿Sí? Y entran muchísimas más máquinas. ¿Tá? El problema es que sí entran más máquinas, pero entran menos redes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá? Claro, sí, 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 se entiende. Entonces, ¿qué ocurre? La máscara es un dato que es el mismo en todas las máquinas de la red. Es muy importante eso, porque es el dato que le permite a la máquina saber cuál es su identificador de red, o sea, cuál es su propia red y cuál no es su propia red. ¿Tá? Esa es la idea. Con estos dos datos, ¿sí? Es muy fácil y muy rápido para una máquina saber si cuando le quiere pasar un dato a alguien, ese alguien está en la misma red o no está en la misma red. ¿Sí? Lo que se hace habitualmente es se toman nada más que los bits de la red, ¿sí? Lo cual se implementa haciendo un AND lógico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? También lo vimos en ciencia, el I y el O lógico. ¿Lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Confírmenme si se acuerdan del I y el O. ¿Del I y el O? ¿Pero qué, para programación? Del I y el O lógicos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si hacemos un I lógico de los 32 bits de la dirección IP con los 32 bits de la máscara, se obtiene la dirección de la red. Fíjense, el I lógico entre 192, 168, 110 y 255, 255, 255, 0 me da 192, 168, 10. ¿Tá? Acuérdense que el I, ¿está bien? El I tienen que estar los dos en 1 para que sea 1. ¿Sí? Entonces, al haber acá 8 unos, ¿tá? Los ceros del 192 siguen valiendo 0 y los 1 se quedan en 1, con lo cual 192 con 255 me da 192, ¿sí? El I. Lo mismo pasa con el 168 y lo mismo pasa con el 1. En cambio, con el 10, ¿qué ocurre? Como estos son todos ceros, 0 con cualquier cosa en I es 0, entonces el resultado de la combinación esta me da 192, 168, 0, que es justamente la red en la que la máquina está conectada. Entonces, cuando yo, que soy el número 10, le quiero pasar un dato a la máquina que es 20, pero que está en mi misma red, 192, 168, 20, hago la misma operación con la máquina de destino, ¿sí? Y las dos redes me dan igual. O sea, mi red y la red de la máquina del destino dan igual. Si las dos dan igual, entonces directamente le transmito por nivel 2 el dato que le quiero transmitir porque está en mi misma red. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende esto? Sí, 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 correcto. Sí. Bien, perfecto. ¿Y entonces los primeros 3 números de 8 bits serían siempre la red? ¿O puede variar eso? Depende de la máscara. Ah, ahí está. Cuando la máscara es 24 unos y un 0, ¿sí? Entonces los primeros 24 bits son la red y los últimos Claro. 8 bits son el 0. Pero podría haber otras Hay más posibilidades. máquinas y menos red.
A eso ibas hoy. Exactamente, muy bien, a eso iba. ¿Sí? Entonces, lo importante es que todas las máquinas que están en la misma red tengan la misma máscara. Eso sí es muy importante. Eso lo tiene que hacer el administrador y tiene que asegurarse de que todas las máquinas de la red tengan la misma máscara. ¿Sí? Y que todas las máquinas de la red tengan una IP cuya parte de red sea igual en todas las máquinas y cuya parte de la máquina, ¿sí?, sea distinta. ¿Ah? Por eso yo armo una red 192.168.1.0 con máscara 255, 255, 255, 0. ¿Está bien? Y a la primera máquina le pongo la IP 192.168.1.1. A la segunda le pongo 192.168.1.2. A la tercera 1.3. A la cuarta 1.4 y así. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Gracias, Hugo. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hace la máquina si tiene que hablar con otra máquina que no está en la misma red? Fíjense, acá yo puse un ejemplo. 192.168.1.10 tiene que hablar con 192.168.340. ¿Sí? En este caso, cuando hagamos el AND lógico entre 192.168.340 y la máscara, me va a dar 192.168.3.0, que es distinto de 192.168.1.0. Eso quiere decir que la máquina con la que quiero hablar no está en mi misma red. Como no está en mi misma red, no puedo usar el nivel 2. Porque si intentara hablar con ella por el nivel 2, no llegaría nunca. No me podría atender porque no está en mi misma red. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el nivel 2, pero para hablar con el gateway. O sea, en vez de hablar con 192.168.340, hablo con 192.168.1.1, que a esta sí la encuentro. Y le transmito el paquete al gateway. ¿Ah? Y después de eso me olvido. El gateway se encargará de que siga el camino. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, clarísimo. Gracias. Perfecto. Acá vamos a poner otro ejemplo. ¿Ves? 192.168.1.10, 192.168.1.50. ¿Están destinadas en la misma red? ¿Está la destinataria en la misma red? Bueno, se hace el AND lógico, fíjense, de 192.168.1.10 con la máscara me da 192.168.1.0. 192.168.1.50 con la máscara también me da 192.168.1.0. Entonces, la respuesta es sí, están en la misma red. ¿Ah? Perfecto. Si están en la misma red, tienen que transmitirse por nivel 2. ¿Sí? En el nivel 2, ¿se acuerdan que teníamos en Ethernet la dirección MAC? ¿Sí? Que era también un identificador de 48 bits. Resulta que nosotros sabemos la IP de la máquina, pero no sabemos la MAC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar la MAC de la máquina? Entonces, se utiliza un protocolo que pregunta por difusión. ¿Sí? Que creo que se los mencioné la vez pasada. Le pongo una MAC de destino, que son todos unos, al paquete, y pregunto quién tiene la IP 192.168.1.50. O sea, se tira una pregunta así al aire. ¿Quién tiene la IP 192.168.1.50? ¿Está? Entonces, en ese momento, todas las máquinas lo van a escuchar, pero solamente una va a responder, que es la que tenga esta IP. ¿Sí? La que tiene esta IP va a decir acá, yo tengo 192.168.1.50 y mi MAC es tal. ¿Sí? Cuando la 1.10 lo escucha, se acuerda, se lo guarda en una tablita y se acuerda la dirección MAC de la 192.168.1.50 y después sí puede transmitirle el paquete directamente usando la MAC que se aprendió. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, Hugo. Gracias. Bien. Otro ejemplo. 192.168.1.10, 192.168.5.80. ¿Sí? La misma pregunta hacemos y ahora no nos da la misma red. ¿Sí? Nos dice que nosotros estamos en la 1.0 y la destinataria está en 5.0. No, no están en la misma red. Entonces le vamos a transmitir el paquete al gateway. Entonces, otra vez vamos a preguntar por difusión, pero vamos a preguntar por la MAC de 192.168.1.1.
¿sí? Cuando el gateway nos conteste, entonces le pasamos el paquete al gateway. ¿Ah? En el gateway lo que hay es lo que se llama la tabla de rutas, ¿sí? La tabla de rutas es una lista de redes con sus destinos, ¿ah? Básicamente, ¿sí? Yo acá había puesto un ejemplito, ¿sí? Fíjense el ejemplito que les puse acá, no sé si se llegó a entender en su momento, ¿sí? Tenemos una máquina que está conectada a la red 1, ¿sí? Junto con un gateway, ¿sí? El gateway, como está conectado a dos redes, también tiene dos direcciones IPs. Fíjense en este detalle que también es importante. Al gateway lo podemos alcanzar desde dos direcciones IPs distintas, tanto como 192.168.1.1 como 192.168.5.1. ¿Ah? Esta placa está conectada a la red 1, ¿sí? Y esta otra placa, la de la derecha, está conectada a la red 2. Fíjense que la red 2 es 192.168.5.0. ¿Está bien? Fíjense a su vez que hay otro gateway más, el gateway 2, que está conectado, ¿sí? Que tiene la IP 192.168.5.10, que tiene otra placa que lo manda a Internet y que acá no escribimos para no complicar. ¿Está? Entonces, fíjense, la máquina 1 tiene configurado como gateway 192.168.1.1. ¿Está bien? Si quiere hablar con una máquina de la red 5, por ejemplo, 192.168.5.80, ¿sí? Como vimos antes, se lo va a transferir a el gateway 1. Y el gateway 1, ¿sí? Se va a fijar que tiene para la red 192.168.5.0, ¿está bien? Configurado que tiene que transmitir por la placa de la derecha. Entonces, el paquete que recibió por la placa de la izquierda de la máquina 1 lo transmite por la derecha a 192.168.5.80. Si no sabe la MAC, la pregunta por difusión. Y una vez que tiene la MAC, le transmite el paquete. ¿Ah? El gateway 1 también sabe que si se quiere ir a cualquier otra red que no sea ni la 5 ni la 1, tiene que ir por el nivel 2 al gateway 2. O sea, tiene que venir por el nivel 2 a 192.168.5.10. Entonces, si la máquina 1 se quiere conectar, no sé, a Google, ¿sí? Que tiene una dirección IP, no sé, 1234, pónganle, ¿sí? Cuando pase por el gateway 1 va a caer, en la tabla de rutas va a caer en el resto de las redes, con lo cual le va a transferir el paquete a 192.168.5.10. Y el gateway 2 va a hacer lo mismo, lo va a pasar a la red del proveedor de Internet y así va a ir saltando hasta llegar a Google. El paquete de vuelta hace el mismo viaje al revés, ¿sí? Y eventualmente va a terminar en este gateway 2, ¿sí? Este gateway 2 ya tiene programado que para llegar a la red 192.168.1 tiene que comunicarse con el gateway 1. Entonces le transmite el paquete al gateway 1 y el gateway 1 ya sabe llegar a la máquina 1 porque está en la misma red física. Y ahí termina el viaje. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, genial. Bien, muy bien. Fíjense que parece difícil, pero conceptualmente lo que hace cada máquina es muy simple. O sea, el sistema está muy bien pensado para que no sea difícil para ninguna máquina. O sea, lo que hace cada máquina es fácil. ¿Sí? Cada máquina, sea gateway o sea máquina, recibe un paquete y se fija en función del destino por dónde lo tiene que transmitir y a quién se lo tiene que transmitir. ¿Sí? Hay dos tipos de ruta. Hay un tipo de ruta que dice transmitirlo directamente por nivel 1, por nivel 2 a esta red que tenés conectada en esta interfaz, o otro tipo de ruta que dice transmitirlo por nivel 2 a este otro gateway que tenés directamente conectado en alguna de tus redes. Entonces, con esos dos tipos de rutas yo puedo llegar a cualquier lugar. ¿Ah? Bueno, protocolos como el OSPF o el RIP se encargan de construir y mantener las tablas de rutas en los gateways, ¿sí? Son protocolos de nivel 7, lo que les decía hoy. O sea, estos son protocolos que directamente son servicios que se comunican los gateways entre sí y se intercambian información de rutas, ¿sí? Este dice, bueno, yo sé llegar a la red 1 y a la red 2. Se lo pasa al vecino. El vecino dice, bueno, listo, me aprendo que con vos llego hasta la red 1 y la red 2.
Yo sé llegar a la 3 y a la 4, le pasa ese dato al Gateway 1, entonces ahora el Gateway 1 sabe que el Gateway 2 sabe llegar a la red 3 y la 4, y así se va propagando la información de Gateway en Gateway y se van armando las tablas de rutas. ¿Se entiende, no es cierto? Por mi parte sí, y eso que lo van construyendo a través de la memoria, lo van como... ¿Cómo, perdón? Ese ruteo, lo van haciendo como conforme se vayan comunicando con el resto de las computadoras. Sí, en los protocolos de Internet, como el OSPF o el BGP, sí. A medida que se van entendiendo, se van cambiando información de rutas. ¿Sí? En las redes chiquitas, directamente un administrador las programa y listo. O sea, no hay esos protocolos. ¿No? Bueno. ¿Qué pasó con el IPv4? En los años 90 colapsó. ¿Sí? Este es lo que yo les decía hoy. 32 bits es muy poco para todo el mundo. ¿Sí? Entonces se pensaron en los años 90 dos soluciones para este problema. ¿Sí? La primera solución rápida, ¿sí? Se llama NAT, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de ella. ¿Sí? NAT viene de Network Address Translation o traducción de dirección de red. Sería una traducción al castellano. ¿Sí? Traslación o traducción de dirección de red. Y una solución de largo plazo que es el protocolo IP versión 6, que funciona parecido al IPv4, pero propone 128 bits en vez de 32. ¿Sí? Háganse la idea de que con cada bit que agrego multiplico por 2 la cantidad de direcciones disponibles. Entonces hagan una cuenta rapidita de cuánto puede haber en 128 bits. ¿Sí? En 32 bits hay 4.000 millones. ¿Sí? En 128 bits, ¿cuánto más hay? 2 elevado a la 128, ¿sí? Le podríamos poner una IP a cada granito de arena que hay en la Tierra y sobraría espacio. Le podríamos poner una dirección IP a cada hormiga que camina por la Tierra y sobraría espacio. ¿Sí? Es muy grande 128 bits. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Por mi parte sí. Bien. Pero ¿qué pasaba con esto? Es muy difícil. Había que cambiar todas las máquinas del mundo, cambiar todas las redes. Y no podemos decir un día, bueno, vamos a apagar Internet y vamos a cambiarle la protocolo y la vamos a aprender de nuevo. No se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, esta solución iba a funcionar, pero iba a tardar años, muchos años. De hecho, se puso en producción efectivamente en el año 2014 recién, cuando fue creado por el año 95, por ahí. ¿Sí? O sea que tardó 20 años en ponerse en producción. Y así todo, muchas máquinas en el mundo siguen funcionando con IPv4. ¿Sí? Acá en Argentina prácticamente todo anda en IPv4, no hay IPv6, hay muy poco IPv6. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el tema era que iban a tener que convivir mucho tiempo los dos protocolos. Consulta, Hugo, ¿y está relacionado este protocolo IPv4 y IPv6 con los bits de una computadora, por ejemplo, de Windows, que sea de 64 bits, de 32 bits, o nada que ver? No está relacionado más que por el hecho de que es una cantidad de bits. ¿Sí? Cuando uno dice que el procesador o el sistema operativo tiene 32 o 64 bits, ¿sí? Está refiriéndose a la arquitectura del procesador que se está utilizando. ¿Está bien? Intel fue evolucionando sus procesadores, muy al principio eran de 16 bits, después pasaron a ser de 32 bits y hoy todos los procesadores son de 64 bits. ¿Sí? Sin embargo, por compatibilidad corren los programas escritos para los procesadores viejos. Entonces, cuando vos decís que tenés un Windows de 32 bits, estás diciendo que es un Windows que está compilado, ¿sí? Con el código de los procesadores viejos de 32 bits. Que lo pones en un procesador de 64 bits y anda, pero no te la aprovecha tan bien como uno de 64 bits. Mientras que si querés poner un Windows de 64 bits en uno de esos procesadores viejos de 32 bits, ¿sí? El Windows no va a arrancar, ¿tá? Porque el procesador viejo no va a entender la codificación de 64 bits. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Gracias, sí, excelente. No tiene una relación directa más que el hecho de que es una determinada cantidad de bits. ¿Sí?
La dirección IP es un número de 32 bits, que ciertamente es más fácil de manejar en un procesador de 32 bits o de 64 bits que en uno de 16. Si vos querés manejar un número de 32 bits en un procesador de 16 bits, lo tenés que hacer por software y en 2 pasos, ¿sí? Porque no lo podés manejar de una. ¿tá? Entonces, todo lo que no se hace por hardware se hace por software y generalmente eso lo hace un poquito más lento. ¿tá? O sea que tampoco hay procesadores que están desarrollados como para correr bien o efectivamente el protocolo IPv6, que es de 128 bits. Claro, no, lo que termina pasando en la práctica es que se calcula, digamos, se traduce en varios pasos, ¿sí? La dirección. No pasa nada, cualquier máquina moderna lo trabaja perfectamente. Pasa que no se hace de una sola vez, se hace de a 4 veces o de a 2 veces. ¿sí? En 64 bits se hace de a 2 veces, en 32 bits se hace de a 4 veces. O sea, hay que tomarla de a pedacito la dirección y tratarla pedazo por pedazo. ¿sí? ¿Vieron el AND que yo les decía hoy? Este AND, bueno, este AND en IPv4 es de 32 bits, ¿sí? Ahora este mismo AND en IPv6 es de 128 bits, lo cual significa que en un procesador de 64 bits son 2 AND, no es uno. Es hacer el AND de la parte alta y después el AND de la parte baja. Son 2 AND en vez de un AND. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. Bueno, NAT es un invento que también se hizo en los 90, que era mucho más rápido de aplicar porque no implicaba un cambio tan fuerte y que permite que varias máquinas diferentes en redes diferentes puedan compartir la misma dirección IP. ¿Está bien? O sea, NAT es un invento, es un parche que se hizo para poder reusar direcciones IP para que no colapsara la Internet en los años 90. ¿tá? ¿Sí? Entonces, se reusa la dirección. Se pueden tener muchas redes donde hay máquinas que tienen IPs comunes, digamos. Yo puedo tener una 192.168.1.1 en casa y alguno de ustedes podría tener una máquina en su casa que también es 192.168.1.1. ¿tá? Y sin embargo nos estamos comunicando. ¿Por qué? Porque el router de su casa ahora aplica NAT. Entonces, cuando el paquete pasa a través de él, no solamente retransmite el paquete, sino que le cambia la dirección IP al paquete. Y le pone una dirección IP pública. ¿sí? Una dirección IP que sí es única. ¿tá? Para resolver eso, ¿sí? Para resolver NAT, todas las redes internas utilizan unos rangos especiales de direcciones IP especialmente convenidos, que se llaman direcciones privadas. O sea, la misma institución que en su momento era el IANA, ¿sí? Que hoy es ¿cómo que se llama hoy? El consorcio ICANN, creo que es hoy. ¿ah? Ese consorcio, que es, digamos, el que, vamos a decir, coordina para que, por ejemplo, dos empresas no se pongan la misma dirección IP en las máquinas. Bueno, van y dicen, bueno, vamos a crear 3 rangos de direcciones IPs y vamos a decir, estas IPs se van a llamar direcciones privadas, ¿sí? Y solamente se pueden utilizar adentro de una organización y no son válidas en Internet. O sea, lo que ellos garantizan es que esas direcciones nunca van a estar en Internet. Siempre van a estar reservadas para uso interno. ¿Ah? Entonces, todas las máquinas que tienen ese tipo de IPs, cuando pasan de la red interna a la externa, se les aplica el NAT. Entonces, el gateway, por ejemplo, el modem router acá en casa, tiene una dirección pública, tiene una dirección que es única en Internet. ¿Está bien? Pero todas las máquinas que están adentro de mi casa tienen redes privadas. O sea, tienen IPs privadas, tienen IPs de estos rangos. Por ejemplo, 192.168, todas las que empiezan con esos 2 numeritos son IPs privadas. ¿sí? Cuando el paquete que yo estoy enviando pasa a través del módem de Internet, el módem de Internet se acuerda de qué máquina venía el paquete y cambia la dirección IP de origen y le pone la dirección de él. La dirección pública. ¿Ah? Entonces, todas las máquinas de mi casa que transmiten paquetes a Internet,
el paquete sale a Internet como si lo hubiese transmitido el gateway. O sea que todas usan la IP del gateway. El gateway tiene mucho trabajo porque tiene que aprenderse de qué máquina venía cada paquete para que cuando vuelva la respuesta, ¿sí?, la respuesta pueda ser redirigida a la máquina original. Cuando viene la respuesta, ¿qué hace el gateway? Le cambia la IP de destino. La IP de destino que trae es la de él y se la cambia por la IP de la máquina a la que tenía que ir el paquete originalmente. ¿Ah? Entonces, al hacer ese trabajo, estoy logrando que muchas máquinas utilicen la misma IP. ¿Ah? Pero el costo que tiene eso es que mi máquina, por ejemplo, no se ve directamente desde afuera. Lo único que se ve desde afuera de Internet es el módem. Si alguien se quiere conectar conmigo, no pasa del módem. Si yo quisiera que se conecten conmigo, tengo que configurar o tengo que preparar el módem o configurarlo para decirle de qué forma llegar hasta mí. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la complicación del NAT. ¿Cómo vienen? ¿Se entiende? ¿Cómo vienen, chicos? No, excelente, Hugo. Hasta ahora se entiende todo bien. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, y eso es lo más importante, ¿sí? Ese es el resumen de lo que se vio en la clase. ¿Sí? Es una cosa muy, muy técnica. ¿Ah? Así que, bueno, se los dejo. Después cuando practiquen, quizás en la práctica hagamos en algún momento el armado, la configuración de una red, ¿sí? Y pues ahí configuremos un gateway y 2 redes, por ejemplo, y probemos de comunicar manualmente 2 máquinas, ¿sí? O comunicar manualmente 2 máquinas que están en distintas redes usando IP. ¿Ah? Es interesante, es un lindo ejercicio. Cuando estaba Maggie lo hacían con ella. Vamos a ver si lo podemos implementar con ustedes ahora cuando tengamos el ayudante. Muy bien, después estudiamos la capa 4. ¿Sí? O sea, bueno, ahora con la capa 3 tenemos resuelto el problema, ¿sí?, de que yo quiero transmitir un paquete a cualquier máquina en el mundo y puedo. ¿Sí? Salvando el tema del NAT y todo eso que dijimos, yo tengo la potencialidad con el nivel 3 de poder transmitir un paquete a cualquier máquina en cualquier punto de la red de redes. ¿Ah? Ahora elevamos el nivel de abstracción y empezamos a ver, bueno, perfecto, pero si yo quiero comunicar algo, pues ahí no me alcanza con enviar un paquetito con datos. ¿Sí? Pues ahí quiero algo un poco más elaborado. Entonces, en la capa de transporte se implementan 3 funcionalidades que son muy importantes. ¿Sí? La primera es generar una orientación a la conexión. ¿Sí? Si lo pensamos, mandar un paquetito con una IP de destino es parecido a mandar una carta. ¿Sí? O sea, yo agarro un sobre, escribo el destinatario, escribo la carta, la meto dentro del sobre y la envío. Y después me olvidé. ¿Sí? Eventualmente, si el que recibe mi sobre me quiere contestar, tiene que agarrar otro sobre, escribir mi dirección, poner la carta dentro del sobre y mandármela de vuelta. Y eventualmente yo recibiré la respuesta. ¿Ah? Ese servicio anda bien para, por ejemplo, un correo electrónico. Pero hay otras cosas donde yo necesito una unión mucho más fuerte. Algo más parecido a una llamada telefónica. Cuando yo llamo por teléfono, yo marco el número de alguien, espero que me atienda y una vez que me atiende, se establece un canal a través del cual yo puedo hablar con la otra persona y la otra persona me puede contestar. Hablamos todo el tiempo que queremos y cuando alguno de los dos dice, bueno, listo, corta la conexión. ¿Ah? Entonces, ese concepto de conexión no lo tenemos en la capa 3. Entonces, ese concepto de conexión se genera en la capa 4. Los protocolos de capa 4 proponen, por ejemplo, el protocolo TCP, que está en la Transmission Control Protocol, que está en la capa 4, propone eso, que yo me conecte con alguien. Yo ya no es que le mando un paquete a una máquina, sino que me conecto con esa máquina. ¿Ah? El TCP resuelve todo el problema por abajo usando paquetitos, pero yo no me entero. Yo desde arriba, yo usuario de la capa 4, ni me entero lo que hace la capa 4. La capa 4 resuelve el problema ella, como decíamos hoy. Ellos usan paquetitos para comunicarse, pero yo lo que le digo a la capa 4 es conectame con la máquina tal. ¿Sí? Y en la capa 4 dice, bueno, listo, la conexión está establecida. Entonces yo ahora puedo transmitir tranquilo, ¿sí? Y la comunicación se establece.
¿tá? O sea, todo lo que yo transmito llega al otro lado y todo lo que del otro lado me transmiten me llega a mí, como si estuviéramos hablando por teléfono. ¿Se entiende, no es cierto? Hasta que uno de los dos dice, bueno, listo, corto. ¿Tá? Uno de los dos dice, se termina la comunicación y se corta. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Excelente. Bien, muy bien. Lo segundo que se provee, que lo provee el protocolo TCP también, es garantizar confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo transmito algo y que llega al otro lado y que yo me entero que llega al otro lado positivamente. Y que si por algún motivo no llega al otro lado, también me entero porque el protocolo me avisa. TCP a mí me dices, mirá que se interrumpió la conexión, no puedo seguir transmitiendo cosas porque se cortó. O bien me garantiza que lo que yo transmití llegó. ¿Ah? Eso se llama garantizar confiabilidad. Y finalmente, el control de flujo tiene que ver con la velocidad a la que yo transmito, tiene que ser lo suficientemente rápida como para que la comunicación sea eficiente, pero no tan rápida como para que la red se sature. Si la red se satura, no conviene a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo transmito, no sé, a 100 millones de bits por segundo, pero el receptor solo puede recibir 10 millones de bits por segundo, ¿qué va a pasar? Alguien en el medio va a empezar a acumular paquetes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende lo que digo, no? Piénsenlo así. Yo les estoy mandando cajas a ustedes, ¿sí? ¿Está bien? La cinta por la que yo mando mis cajas manda 10 cajas por segundo. ¿Está? Pero la cinta que les manda las cajas a ustedes manda una caja por segundo. Y en el medio hay un pobre tipo que pasa las cosas de una cinta a la otra. ¿Está? ¿Qué le va a pasar al tipo ese? Ustedes que son estudiantes de logística, chicos, ¿qué le va a pasar a ese tipo? Díganme. ¿Cómo, Hugo? Perdón. No estaba escuchando. Yo estoy enviando cajas a un tipo que está del otro lado de una cinta. Y la cinta manda 10 cajas por segundo. Va rapidísimo la cinta. ¿Sí? Y del otro lado el tipo tiene que tomar las cajas y ponerlas en otra cinta para enviárselas al destinatario final. Y esa otra cinta va 10 veces más despacio. Con lo cual va una caja por segundo. Sí. ¿Qué le va a pasar al tipo que está en el medio? Se va a llenar de cajas. Muy bien, exactamente. Bueno, ese es el problema. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? ¿Qué va a hacer el gateway cuando le pase eso? Se le va a llenar la memoria al gateway. ¿Y qué hace el gateway cuando se le llene la memoria? Y los paquetes que le sobran no tiene dónde guardarlos y los tira. O sea, cuando el tipo se llenó de caja, empieza a tirar las cajas al costado y listo. Como no las puede transmitir, las tira. Y el gateway hace exactamente lo mismo. Si se satura, empieza a tirar todos los paquetes. Entonces, al final, yo le transmití todo al destinatario, pero el destinatario recibió un pedacito nomás de lo que yo envié. El resto se perdió. ¿Está bien? Entonces, el protocolo hace lo que se llama control de flujo, que es un mecanismo para garantizar que o sea, el protocolo a mí me dice, pará, anda más despacio porque no pasa, ¿sí? Si yo meto una caja, meto 2 cajas, meto 3 cajas, ¿sí? Y del otro lado me dicen, pará que recién estoy recibiendo la caja número 1. Recién estoy recibiendo la caja número 2. Entonces yo me detengo. Donde me avisan que va tan despacio, yo me detengo y empiezo a transmitir más despacio también. Entonces las cajas, por más que mi cinta mande 10 cajas por segundo, yo termino poniendo una caja por segundo en la cinta porque es lo que da la red. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda clara la idea? Sí, clarísimo, Hugo. Bueno, eso se llama control de flujo y son las 3 cosas que se resuelven en la capa 4. ¿Sí? En la implementación TCP/IP, que es la usada en Internet, para la capa 4, ¿sí? La implementación TCP/IP utiliza protocolo IP en capa 3 y protocolo TCP en capa 4. ¿Sí? El protocolo de nivel 4 más usado es el TCP, Transmisión Control Protocol, que resuelve los 3 problemas. ¿Sí? Los 3 problemas de los que hablamos, y también resuelve el problema de la multiplexación de conexiones. Pero que eso normalmente se resuelve en el nivel 5, en la capa 5 del modelo OSI, pero en TCP/IP se resuelve acá porque no hay capa 5.
¿tá? TCP/IP no implementa capa 5, entonces resolvió el problema en el nivel 4, ¿tá? Que es la posibilidad de tener muchas conexiones, ¿sí? Diferentes, viajando desde una máquina hacia la otra. Eso ahora lo vamos a hablar cuando lleguemos a la capa 5, ¿tá? ¿Sí? El concepto de puerto se utiliza para eso, ¿tá? Entonces, si yo quiero transmitir algo por TCP, yo no solamente tengo que indicar la máquina del destino, sino también qué programa dentro de la máquina de destino es el que va a recibir mi paquete, ¿tá? Yo en realidad no sé qué programa es, pero sí sé en qué puerto está atendiendo. Es un número el puerto. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a conectar a la máquina www.google.com, a la IP de la máquina www.google.com, ¿sí? Y al puerto número 80, porque ahí me atiende el servidor que yo necesito, con el que yo necesito conectarme. Como hay muchos programas corriendo de manera concurrente en la máquina, entonces también hay muchas posibilidades con quién conectarme. Es como si estuviera en un edificio de departamentos y yo digo, bueno, voy a tal edificio, pero ¿a qué piso? ¿A qué departamento? Entonces el número de puerto es el que, digamos, orienta en ese aspecto. Y como desde mi máquina, en mi máquina también están corriendo muchos programas, ¿sí? Yo también necesito un puerto de origen que decirle a la otra máquina, para que cuando la otra máquina mande la respuesta, esta máquina sepa a quién pertenece esa respuesta, a cuál de todos los programas que están corriendo en la máquina pertenece esa respuesta. Entonces hay puerto de origen y puerto de destino. Entonces, en el nivel de TCP, para identificar una conexión se necesitan 4 datos. La IP de origen, el puerto de origen, la IP de destino y el puerto de destino. Normalmente cuando ustedes configuran un servicio, tienen que indicar quién es el servidor y en qué puerto atiende ese servidor. Hay muchos servicios que ya tienen puertos estandarizados, ¿sí? Entonces, como ya existen esos puertos estandarizados, uno no dice nada y la máquina automáticamente ya va a intentar por ahí. Pero si usamos un puerto que no es el estándar, también se puede configurar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? Bien, Hugo. Genial. Bien. Perfecto, muy bien. Existe otro protocolo, además del TCP, que es un protocolo que se llama UDP, ¿sí? El protocolo UDP justamente no tiene ninguna de las soluciones del TCP, ni control de flujo, ni orientación a la conexión, ni garantiza confidencialidad, pero sí tiene la multiplexación, o sea, sí tiene los puertos, ¿tá? Este protocolo se utiliza para cosas donde a mí no me interesa tanto que llegue todo, que llegue en orden, lo que me interesa es que llegue rápido. Típicamente pasa eso con el streaming. Por ejemplo, yo ahora les estoy hablando y el protocolo con el que nos estamos comunicando es un protocolo de streaming, ¿sí? Donde la información que lleva mi voz digitalizada, lo más importante es que llegue a tiempo, no que llegue toda. Si no llega toda, si se pierde un paquete o dos, ustedes van a escuchar un crepitar en la máquina, pero no van a seguir entendiendo. ¿Está bien? Si usáramos un protocolo como TCP, ¿sí? El protocolo detendría la comunicación hasta que llegue el paquete que falta y entonces sería imposible. Entonces hay servicios donde todos esos beneficios no son tales. Para esos servicios se utiliza UDP. ¿Está bien? Muy bien, y así llegamos a la capa 5, que es la última capa que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque es la que se vio en la clase, que es la capa donde se resuelve la multiplexación de las conexiones que en TCP/IP se resolvió en la capa 4. Es esto de, yo tengo que decir a qué programa dentro de la máquina me quiero comunicar. Porque ya no es, me quiero comunicar con la máquina, me quiero comunicar con algo que están dando adentro de la máquina, ¿sí? Un programa que están dando adentro de la máquina. Entonces ahí aparece este concepto. Después está el concepto de diálogo, que el concepto de diálogo es el orden en que se hablan, ¿sí? No todos los servicios necesitan un control de diálogo, por eso TCP/IP no lo implementa y se lo deja directamente a la aplicación. Le dice, bueno, si lo necesitas, implementalo vos como que venga bien.
¿tá? El control de diálogo lo que hace es evitar que, por ejemplo, dos máquinas se queden esperando a que la otra hable para siempre, ¿sí? Los seres humanos, normalmente cuando estamos comunicándonos, si por una falla de comunicación nos quedamos los dos esperando que el otro conteste, pasa cierto tiempo y empezamos a sospechar que algo está mal. Entonces empezamos a hablar y nos damos cuenta. Pero una computadora no tiene esa capacidad. Si no está bien programada, donde haya un error de comunicación, ¿sí? Las dos máquinas se quedan esperando a que la otra transmita y se quedan así para siempre, ¿sí? Bueno, evitar ese tipo de cosas es típicamente lo que se llama control de diálogo y se implementa en la capa 5. Como les digo, en Internet habitualmente eso se deja que lo haga la aplicación como le convenga a ella. Y eso, Hugo, puede ser, no sé, ¿es el nivel en el que los hackers se pueden meter dentro de la computadora y prender la cámara web? ¿O eso ya...? Sí, más arriba también. Normalmente se meten por la capa 7 directamente, ¿sí? Ah. ¿Está bien? O sea, lo que rompen es algún servicio que está corriendo en tu máquina o logran meterse a un servicio que está corriendo ilegalmente en tu máquina y controlar a través de ese servicio tu máquina. Claro. ¿Se entiende, no? Eso es... Igual hay mucha ciencia ficción ahí. Ya les digo, no es tan fácil como lo plantean en las películas. Eso. Bueno. No es tan simple la cosa, ¿no? Y bueno, y si le quieren poner una tapita a la cámara, eso es inhackeable, ¿sí? Le meten una cinta y listo. Como Mark Zuckerberg. No hay forma en la Tierra de que te lo hagan. Bueno, no desde lejos, por lo menos. Y el control de sesión sí es algo que se usa mucho, pero que también TCP lo deja que lo implemente la aplicación. Control de sesión tiene que ver no con la comunicación, sino por el motivo de la comunicación. La sesión es el motivo por el cual me comunico. Si yo me comunico, por ejemplo, para invitarlos a una reunión y la conexión se me corta antes de que yo me pueda terminar de lograr ese objetivo de invitarlos a la reunión, ¿sí? El control de sesión lo que hace es decir, todavía el problema no está resuelto, así que vamos a intentar conectarnos de nuevo para continuar desde donde nos quedamos, ¿sí? Típicamente en un navegador ustedes están bajando un archivo grande y se les corta internet cuando va por la mitad. Si tiene control de sesión, cuando se reanuda la conexión a internet se sigue bajando desde donde se quedó. Si no tuviera control de sesión, se olvidaría de lo que estaba bajando y tendría que empezar de vuelta. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Sí, Hugo, gracias. Sí. Bien. Muy bien. Y hasta capa 5 es hasta donde llegamos, así que vamos a dejarlo acá. Si les quedaron dudas, vuelvan a mirar la clase o, bueno, de última el resumen que estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Y la próxima me consultan. ¿Sí? Pero bueno, creo que lo más importante se dijo. ¿Está bien? Si me pudieron seguir en esta clase, bueno, ya está. ¿De acuerdo? Dale, buenísimo, no hay problema. Muy bien. Calculo que para la semana que viene les podré estar diciendo quién va a ser el ayudante, porque el concurso es mañana, ¿sí? Así que, bueno, después que tengamos a los ayudantes, les contaré y ya organizaremos las prácticas. Muchísimas gracias por estar, ¿sí? Cualquier cosa, recuerden que tenemos la comunicación a través del Moodle también, si quieren preguntar algo, ahí estoy también. ¿De acuerdo? Buenísimo, gracias, Hugo. Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos Bueno, vemos. muchas gracias, Hugo. Gracias. Abrazo.